Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, también cambiando de tema, mucho, pero bueno, espero que les parezca, les aporte en algún sentido. Todos hemos transitado por la escuela, así que bueno, esa experiencia la tenemos, de ahí podemos pensar qué pasa con el sistema educativo. En este caso, en la ciudad de Tandil, yo soy de Ciencias de la Educación, trabajo en el grupo de investigación del PROIEPS, dependiente de la Facultad de Ciencias Humanas, y bueno, y me encargo de ver esto, cómo se configura el campo escolar en las escuelas secundarias a partir de que los estudiantes de escuelas secundarias despliegan para permanecer con éxito en las instituciones educativas. Bueno, yo trabajo con ahí está tapado, pero es un enfoque relacional de un sociólogo muy reconocido, que es Pierre Bourdieu. A partir de aporte que hace el investigador, yo puedo pensar el campo escolar, bueno, son muchas palabras, puedo pensar que el sistema educativo de la ciudad de Tandil, puedo pensarlo como un campo, como un espacio social, en donde cada una de las instituciones ocupa un lugar, y ese lugar que ocupa está determinado por la relación que existe entre las instituciones educativas. Por eso, relación, es decir, cada institución determinada en función de la relación que tiene con la otra. Obviamente, en ese campo, es un campo que está atravesado por relaciones de fuerza, relaciones de lucha, relaciones de desigualdad, y lo que permite ver este marco teórico es las distancias o acercamientos que hay entre estas instituciones, cuánto se acercan o se alejan entre sí, porque es un campo de fuerza. En este caso, yo para dar cuenta de esa configuración del campo escolar de la ciudad de Tandil, tomé una muestra de 3 instituciones educativas que dan cuenta de la diversidad que existe dentro del campo. Yo ahí tuve en cuenta algunas variables, como por ejemplo que las escuelas sean urbanas y suburbanas, que sean escuelas privadas y públicas, y el año en que fueron creadas, ¿sí? Porque la hipótesis también es otra hipótesis que también trabajamos, es la idea de que a partir de la masificación, que en este caso a nivel secundario, lo que se produce por una cuestión inherente a propia del sistema educativo es una mayor fragmentación del sistema. O sea, se masifica el nivel, pero también se fragmenta. ¿Qué quiere decir esto? Que los procesos de socialización que va a haber en las escuelas suburbanas son distintos a los que va a haber en las escuelas urbanas, y así. Lo mismo con las escuelas públicas y las escuelas privadas, lo que de alguna manera permite pensar en que en un mismo territorio como la ciudad de Tandil hay procesos de diferenciación, de socialización profundamente diferentes, ¿no? Entonces tenemos juventudes diferentes. La idea, bueno, un poco caracterizar en qué se diferencian y en qué no, en qué se acercan y en qué se alejan. Bueno, yo ahí lo que pude ver entre estas 3 instituciones, que como verán, bueno, una está ubicada en un lugar. Este mapa está hecho en base a un trabajo que hicieron compañeros de la carrera de geografía en función del nivel de urbanización. Lo que está en color violeta, que es donde está ubicada la escuela número 1, es lo que hay menor nivel de urbanización en la ciudad de Tandil, ¿no? Esta es la escuela céntrica, donde hay mayor nivel de urbanización, y esta es la escuela privada que está ubicada en este sector, en donde lo que hay es los más altos niveles de urbanización y calidad de vida. Bueno, puede entrar en detalle en eso viendo los trabajos publicados y demás. Bueno, en estas 3 instituciones yo lo que pude observar es que hay cuestiones en común que tienen que ver con vincular la juventud a la diversión y al deporte. O sea, cuando uno les pregunta qué concepción tiene sobre la juventud, en eso hay acuerdo en que la juventud está vinculada a la diversión y al deporte, en asociar los problemas de los jóvenes a las adicciones, y después en significar sus experiencias de repitencia como una responsabilidad individual. Esto lo presento así rápidamente, pero en el campo de la ciencia de la educación nosotros decimos, bueno, los procesos que se dan en el espacio escolar no se pueden pensar, o en el espacio social en general, no se pueden pensar en términos individuales, sino que hay que analizarlos como procesos que están atravesados por variables sociales. Entonces, un proceso de, por ejemplo, una experiencia de abandono o repitencia escolar no se puede analizar por la responsabilidad individual que tenga el sujeto, sino que ese proceso de abandono, repitencia, cualquier trayectoria escolar, hay que analizarla en función del contexto social de la trayectoria de ese joven, de ese estudiante, de ese alumno, ¿sí? Bueno,
hay acuerdo entonces en esto de significar esa experiencia de referencia como un proceso individual. Después se encuentran distanciamientos. En el caso del caso estatal, hay distanciamientos en dos variables: estatal, privado, urbano, suburbano, ¿sí? En relación al distanciamiento que yo encuentro entre las escuelas estatales y las escuelas privadas, ahí lo que observo es que las escuelas públicas en contextos de crisis, como contextos de posible recorte educativo, como bueno, ha habido distintas políticas y demás, tienen tendencia a organizarse para defender su capital acumulado, ¿sí? Resisten a la pérdida de su institución, de la calidad de su institución, de la calidad de la enseñanza, etcétera, etcétera. En simultáneo, las escuelas privadas pueden no tienen nada por lo que resistir, porque no está en riesgo perder su calidad, su capital cultural, su capital educativo, ¿sí? En eso se diferencia. Bueno, y después la otra cuestión de distanciamiento es que las escuelas privadas se alejan de las públicas en la inversión que hacen para permanecer en la misma institución. Uno puede ver que los estudiantes de las escuelas privadas permanecen en la misma escuela durante toda su trayectoria desde el jardín hasta la secundaria. En cambio, las escuelas públicas hay una circulación por muchas otras instituciones, sobre todo públicas, ¿sí? Bueno, después los distanciamientos en cuanto a los territorios, es decir, las distancias entre las escuelas urbanas y las suburbanas, ahí se encontraron la mayor nivel de distanciamiento. Es decir, las escuelas urbanas tienen muchas más cosas en común que las escuelas suburbanas, más allá de que se diferencien entre públicas y privadas. Las escuelas urbanas asocian la juventud ya no solo a la diversión, como decíamos al principio, sino que también asocian a la juventud a los estados de ánimo, etc. Bueno, rapidísimo. Y las escuelas, la otra diferenciación es, bueno, que las escuelas suburbanas, por ejemplo, hay mucho más altos niveles de repitencia, y voy a avanzar como para ir a las conclusiones. Hacerlo rápido, que como caracterización general de este campo escolar en la ciudad de Tandil, uno puede ver que hay una homogeneidad simbólica en esto que les planteaba al principio en relación a cómo se significan los procesos de repitencia, pero no hay homogeneidad en la práctica. Ahí nosotros trabajamos esta distancia entre lo simbólico y lo práctico, y vemos que en un caso hay homogeneidad, pero en lo práctico no, ahí hay distancia y hay distintos procesos de socialización, como les decía al principio. Y después, la otra cuestión es que hay este campo escolar, más allá de toda esta diferenciación que puede haber entre los distintos tipos de instituciones, permite, no expulsa, incluye a las trayectorias que están atravesadas por mayor capital económico, mayor capital cultural y social, y aquellas que no, ¿sí? Y bueno, y por otro lado, otra conclusión, bueno, no digo eso porque no voy a decir más, y para cerrar, que el aporte de esto, en cuanto aporta a esto, a las escuelas medias, esta investigación, es que permite información estratégica para la toma de decisiones de la gestión institucional, para la planificación áulica, para la práctica pedagógica, para el registro avanzado de diseño y proyectos institucionales, bueno, entre otras cuestiones. Muy bien.